tenemos que aprender sobre este tema, sobre el tema del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo. Y allí aparece la imagen de la obra del Espíritu Santo. ¿Ya ven? Eso es magia. Porque lamentablemente hay mucho desconocimiento de él y muchos solamente sabemos que el Espíritu Santo es parte de la divina Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Sabemos quién es el Padre, quién es Dios. Sabemos quién es Jesucristo, el Hijo. Pero a veces poco sabemos de la persona del Espíritu Santo. Y es muy importante realmente saber acerca del trabajo del Espíritu Santo en la vida del creyente y de la función en la iglesia. El domingo pasado, mientras desarrollaba el tema de la experiencia de la llegada del Espíritu Santo, que sin lugar a dudas, yo lo decía ese domingo, transformó la iglesia, cité de una manera rápida y parafraseada algunos de los pasajes que nos muestra la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y hoy quiero ser mucho más intencional sobre eso y vamos a tratar de ver de una manera rápida y resumida de qué manera obra el Espíritu Santo en nosotros. Y trataré y estaré respaldando cada uno de estos puntos con citas bíblicas, ¿verdad? Me hubiera gustado haber abarcado más obras o más maneras que el Espíritu Santo obra en la vida de nosotros, pero lamentablemente por el tiempo está muy reducido. Así que voy a tratar solamente algunos puntos. Yo creo que son los más esenciales, ¿verdad? Más específicos. El Espíritu Santo convence al hombre de pecado. Es una función del Espíritu Santo. Dice Juan 16:8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Estas son palabras del mismo Jesucristo. Es el Espíritu Santo el que nos redarguye, el que habla a nuestro interior y a nuestro corazón para llevarnos al arrepentimiento. Y déjame decirte algo, todos sabemos lo que es pecado, incluso aquellas personas que aún no se han arrepentido, saben lo que está mal delante de Dios. Porque el Señor nos da una conciencia, ¿verdad? Un cierto entendimiento. Yo recuerdo cuando mis hijos estaban chiquitos, y sabían dentro de su niñez quizás y de su inocencia, sabían que habían hecho algo malo, inmediatamente me buscaban a mí, me buscaban mis ojos. Me decían, Pau, que si les iba a pegar. ¿Por qué? Porque ya hay una conciencia de lo que está mal y de lo que está bien. Tenemos un entendimiento quizás no muy amplio, no teológicamente hablando, quizás no muy experto, muy entendido, pero sabemos lo que está mal delante de Dios. Nuestra sociedad se rige por normas morales, ¿verdad? Hoy están muy decayentes, pero se rigen por normas morales. Y cualquier persona allá afuera sabe cuando está delinquiendo, ¿verdad? Y que está rompiendo esas normas, que está rompiendo en esas leyes que están establecidas ya. Lo mismo aquella persona que quizás no se ha arrepentido sabe lo que está mal delante de Dios, pero ni aún sabiendo hay un arrepentimiento ni un pesar en nuestro corazón por esa transgresión a la voluntad de Dios, porque esa es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza es estar alejados de Dios. Nuestra naturaleza es estar fuera de la voluntad de Dios. Dice la palabra del Señor que la inclinación del hombre es de continuo hacer el mal. No el bien, el mal. Esa es nuestra naturaleza. Tú y yo hemos nacido con una naturaleza pecaminosa. Es por eso que nosotros necesitamos un Salvador, necesitamos arrepentirnos, necesitamos al Señor, necesitamos esa salvación que solamente es por Jesucristo.
Incluso dentro de la iglesia puede haber personas activas en el pecado y no sentir ningún pesar de ello, porque no son convencidos de ese pecado. Y solamente el Espíritu Santo es el que nos convence. Cuando la Biblia dice que el Espíritu Santo nos convence de pecado, no significa que nos va a decir que estamos pecando, no, porque ya sabemos que estamos pecando. Ya sabemos que estamos nosotros transgrediendo la ley, la voluntad de Dios. Tampoco significa que nos va a hacer sentir culpabilidad o vergüenza a causa del pecado, porque incluso muchos tienen esos sentimientos y no los lleva a un arrepentimiento verdadero. Ay, amén. Hay muchas personas que podemos nosotros en nuestra conciencia sentirnos mal, pero no quiere decir que nos estamos arrepintiendo. A veces quizás solamente es un cargo de conciencia y de culpabilidad. Tampoco es miedo al castigo divino, porque muchos sabemos las consecuencias del pecado y del destino final de todos los hacedores de maldad. Y sin embargo, seguimos pecando. Amén. Sabemos todo eso. Aquí la palabra convencer viene de una traducción griega. Yo no sé si lo escribí bien, pero decía elenco, que significa tener certeza y seguridad de la verdad y en base a ello tomar acción. Es reprobar, acusar y exponer todo aquello que no sea verdad. El Espíritu Santo actúa como el agente fiscal que defiende la verdad y denuncia a los criminales. Al punto de que la persona se da cuenta de que necesita un Salvador. Y cuando esa maldad es exhibida ante la pureza y majestad de Dios, comenzamos a sentir repugnancia por el pecado y no podemos vivir más en él. Todo lo que antes practicábamos ya no lo podemos seguir practicando, porque el Espíritu Santo nos redarguye. Quizás tú antes eras un experto en echar mentiras. Eras un experto quizás en buscar la manera de sacar ganancias deshonestas. Quizás antes estabas anclado en situaciones morales que estabas tú convencido o seguro de que no era la voluntad de Dios estar en ellas. Pero una vez que vienes al conocimiento de la verdad y que la maldad es exhibida de nuestro corazón, no podemos seguir igual. No podemos seguir anclados al pecado porque el Espíritu Santo está ahí. Está ahí para señalarnos lo que está incorrecto delante de Dios. Y es ahí cuando trae un verdadero arrepentimiento, porque el Espíritu Santo está obrando en nuestros corazones. Y es importante entender que el Espíritu Santo nos lleva a vivir en la santidad de Dios todos los días, porque el pecado está siempre alrededor nuestro, siempre. Las tentaciones, las pruebas, las luchas, las batallas. Por eso es que dice Romanos, no hay justo, no hay bueno, ni siquiera un uno. Y todos pecamos. Todos somos pecadores. Esta semana lo más seguro es que tú cometiste algo que tú sabes que está mal delante de Dios. Quizás reaccionaste incorrectamente como hijo de Dios. Quizás pensaste cosas que no debiste de haber pensado. Quizás salieron de tus labios cosas que no debieron de haber salido. Y faltaste a lo que es la verdad de Dios.
Dice la palabra del Señor que si alguno dice que no es pecador, ¿hace a quién? A Dios mentiroso. Porque todos somos pecadores. Pero si alguno peca, dice también Juan, si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez que yo cometo un error, cometo una falta, una equivocación, me descuido, tengo que venir al trono de la gracia, al único que puede de alguna manera perdonarme de mis pecados, de mis faltas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está ahí redarguyéndome y diciéndome: ve y arrepiéntete de lo que has hecho. Ve y pídele perdón al Señor por lo que has hecho. Ve y dile al Señor que te siga dando de su gracia porque la necesitas. El Espíritu Santo no nos deja. Ahora déjenme decirles algo. Una diferencia es cometer una falta, un descuido, dejarnos llevar de repente por nuestra naturaleza carnal, que como lo dije siempre, lo he dicho siempre, mientras estemos nosotros en este equipaje, vamos a estar batallando con esa naturaleza. Una cosa es fallar por descuido y otra cosa ser practicantes del pecado. ¿Qué quiere decir practicantes del pecado, pastor? Que lo hacemos de una manera deliberada, consciente y por deleite. Y no me voy a meter tanto en la teología del pecado, pero a mi manera de ver, yo les puedo decir que una persona que es practicante del pecado, que sigue practicando el pecado y se sigue deleitando en el pecado, no ha nacido de nuevo. Amén. No ha nacido de nuevo. Porque si el Espíritu Santo mora en nosotros, no nos va a dejar pecar a gusto. Amén. El Espíritu Santo no está interesado en llevarnos a experiencias místicas o extrañas, sino a llevarnos a un profundo arrepentimiento. A veces nosotros tenemos una idea un poco equivocada. No, es que si lloré es porque el Espíritu Santo me tocó, que si salté y las manos me temblaron, algo sucedió. A veces somos tan buscadores de cosas tan místicas, cuando realmente la labor del Espíritu Santo se ve en una evidencia de obras nuevas. Amén. Y yo no estoy peleado con las cosas que de repente suceden, porque el Espíritu Santo tiene libertad para hacer lo que Él quiera, como Él quiera. Yo no estoy peleado con eso. Pero tenemos que nosotros buscar lo que verdaderamente es relevante para nuestra vida cristiana, lo que es indispensable y necesario y urgente buscar con lo que respecta a la labor y la obra del Espíritu Santo en nosotros. Como pastor, de repente yo tengo que hablar cosas que el Espíritu Santo pone en mi corazón, situaciones que verdaderamente tenemos que atender como iglesia. Y de repente hay personas que me dicen: pastor, usted habló acerca de esto y yo llevé una persona nueva. Y esa persona nueva no estaba preparada para escuchar eso. Todos estamos preparados para escuchar el mensaje de salvación. Todos. No, es que esa persona no se sintió bien. Pues ir al infierno sintiéndose bien no es buena cosa. Es mejor llegar al cielo aún sabiendo que la palabra o la medicina se nos hizo un poco amarga y nos pisó los callos, pero llegar al cielo. Porque la palabra del Señor también nos redarguye y nos exhorta.
Dice que la palabra del Señor es como una espada de dos filos que penetra hasta los tuétanos, que discierne nuestras intenciones, nuestros deseos, nuestros pensamientos y los desbarata y hace lo que tiene que hacer. Y a veces va a ser contrario a lo que nosotros muchas veces estamos viviendo. Pero la palabra del Señor tiene ese poder de restaurar, de traer claridad, de traer salvación. Así que deja que la palabra haga lo que debe de hacer, aunque nos sintamos mal. Porque el pecado o la mala manera de vivir no es para que nos sintamos bien. Yo una vez le dije a una persona, porque una persona me dijo: pastor, esta pareja se sintió mal porque usted habló de esto, usted habló de acá, usted habló de allá, y esta pareja está pasando por esta situación. Qué bueno que se sientan mal. Qué bueno que se sientan mal. Porque lo que está sucediendo no es para que se sientan bien. Tampoco no es para que se lo celebremos, ¿verdad? El pecado nos confronta. Y el Espíritu Santo nos convence y nos redarguye para que haya un arrepentimiento. Y después del arrepentimiento hay libertad. Amén. Y eso es lo que el Señor quiere, que tú y yo seamos verdaderamente libres. Dale un fuerte aplauso al Señor. Otra acción que el Espíritu Santo hace en nosotros es que el Espíritu Santo trae regeneración al pecador. Juan 3:5 dice: Jesús respondió: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Hay otro pasaje que se encuentra en Tito 3:5 que dice: Él nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento, de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. El nuevo nacimiento y la regeneración del pecador es obra del Espíritu Santo. El Señor nunca va a dejar la obra que Él ha iniciado en nosotros, a los pecadores, a medias, sino que por medio del Espíritu Santo la va a ir transformando cada día. Curiosamente, estas palabras que acabo de leer de Juan capítulo 3, versículo 5, es Jesús mismo hablando a un hombre llamado Nicodemo. Y todos conocemos esa historia, ¿verdad? Nicodemo era un maestro de la ley. Conocía la ley al revés y al derecho. Practicaba la ley. Y cuando Jesús llegó a ese lugar a dar sus enseñanzas, dice la historia que él se fue a escondidas para que no lo vieran, para preguntarle a Jesús qué necesitaba para ser salvo. ¿De qué manera él podía llegar al reino de Dios, al reino de los cielos? Y el Señor le dice de una manera muy clara: el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. ¿Y qué significa eso? Nacer de nuevo. Y Nicodemo como que no le caía el 20. Dijo: entonces nacer de nuevo significa que yo tengo que regresar al vientre de mi madre y volver a nacer. No. Estoy hablando de nacer del Espíritu. Nicodemo pensaba que sería salvo por cumplir los mandamientos de la ley. En su mente él pensaba que lo estaba haciendo bien, y Jesús le dice: es necesario nacer de espíritu, Nicodemo. Necesitaba ser convencido de ello.
nacer de nuevo, ser regenerado y transformado. Y eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. Hay muchas personas que tienen mucho conocimiento de la ley, de la palabra de Dios. Pero la palabra del Señor nos lo dice de una manera clara en Santiago, que no solamente son los oidores de la ley, sino los hacedores de ella. La palabra de Dios, puesta en tu entendimiento y en tu corazón, pero aplicada en tu vida diaria, es lo que trae salvación. Porque a veces solamente nosotros retenemos la ley aquí, en nuestro intelecto, en nuestro razonamiento, y podemos ser unos muy buenos maestros de la ley, porque la sabemos desde la A hasta la Z. Pero esta ley no ha hecho el efecto que debe de hacer en nosotros, porque no la vivimos ni la cumplimos. Amén. Para que esta ley realmente haga lo que debe de hacer, yo tengo que experimentarla en mi propia vida. Yo tengo que vivirla diariamente para que me vaya puliendo, para que me vaya regenerando, para que me vaya transformando, para que me vaya purificando. Y Nicodemo era muy buen maestro, muy buen conocedor, pero no había nacido de nuevo. Y el Señor le dijo: el que no nace de agua y de espíritu no verá el reino de Dios. Así. Puedes sentirte muy bueno, moralmente hablando. Puedes sentirte muy bueno. Yo no le hago mal a nadie, no mato ni una mosca. Pero si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y aquí yo quiero decirles algo, iglesia. Desafortunadamente, hoy hemos caído en reducir la obra del Espíritu Santo solamente en manifestaciones. Ustedes me van a preguntar: pastor, ¿usted no cree que el Espíritu Santo no nos puede llevar a hacer sentir gozo, alegría, y comencemos nosotros a gritar de ese gozo? Claro que lo creo. Pastor, ¿usted no cree que el Espíritu Santo nos puede llevar a llorar intensamente porque nos está tocando? Claro que creo. Yo he llorado intensamente cuando el Espíritu Santo me ha tocado. Creo todo eso. Pero lo más relevante en la vida del creyente, comparado a lo que verdaderamente el Espíritu Santo hace, no es eso, sino una vida nueva en obras dignas de arrepentimiento. Eso es lo más relevante. Esa es la prueba más evidente. Pruebas externas de lo que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros. Porque podemos reducir nuestra vida cristiana solamente en experiencias sobrenaturales, pero seguir llevando una vida totalmente apartada del Espíritu Santo. ¿Puede suceder eso, pastor? Puede suceder. Convertirnos en una iglesia carismática, pero sin la experiencia de vivir una vida pegada, llena del poder del Espíritu Santo. Hay gente que vive buscando solamente esas experiencias y no deja que el Espíritu Santo los dirija. Ay, amén. Por cierto, el siguiente domingo vamos a estar tocando ese tema. Una vida guiada por el Espíritu Santo. Y yo no digo que no podamos tener experiencias con Él, pero Él desea darnos sus frutos,
Que en medio de la tormenta podamos sentir paz, que en medio de la aflicción nuestro gozo no se extinga, que cuando las pruebas vengan, el dominio propio nos mantenga firmes y sin pecar. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere darnos. Otra prueba del Espíritu Santo, otra acción que el Espíritu Santo hace en nosotros, y voy a ir rápido porque ya me queda poco tiempo. El Espíritu Santo sella al creyente como propiedad de Dios. Efesios 1:13. En él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de salvación, y habiendo creído, primero lo escucharon y después ¿qué? Creyeron en él. Después de haber escuchado el evangelio de salvación y habiendo creído, fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Y aquí la pregunta que muchos se hacen es esta: ¿cuándo recibo yo el Espíritu Santo? Y aquí este pasaje nos lo dice. Desde el momento en que tú escuchaste el mensaje de salvación y creíste en él. ¿Y cuál es el mensaje de salvación? Que no hay salvación solamente por medio de Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida, y solamente por medio de él llegaremos al cielo. O sea, llegaremos al Padre, tendremos una vida eterna. Y que por medio de su sacrificio nosotros hemos sido redimidos, hemos sido perdonados, hemos sido justificados por su sangre. Nosotros hemos sido redimidos. Y cuando yo creo que Jesucristo es mi Salvador, cuando yo creo que Él es el Hijo de Dios, cuando yo creo que Él murió por mí en la cruz del Calvario y que resucitó al tercer día y que hoy se encuentra a la diestra del Padre intercediendo por mí, en ese momento yo estoy escuchando ese mensaje de salvación y de redención y creo en Él. Creo en ese mensaje. Creo que yo soy pecador y que necesito arrepentirme de mis pecados y que solamente por medio de Jesucristo yo puedo alcanzar ese perdón, esa justificación y esa redención. Amén. Lo escuché. Creí en Él. Me arrepentí de mis pecados. El Señor me perdonó. Y en ese momento fui sellado como propiedad, como hijo de Dios. Ahora la pregunta está contestada. ¿En qué momento tú y yo recibimos el Espíritu Santo? En el momento en que tú y yo escuchamos el mensaje y creemos en ese mensaje. En ese momento somos sellados. En ese momento tú y yo tenemos el Espíritu Santo. Mora en nosotros. Pregunta contestada. Así lo dice Romanos 19, porque si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, seremos salvos. El Espíritu Santo no llega 20 años después de haber sido creyente, ni 20 semanas después de haberte bautizado. El Espíritu Santo llega en el momento en que tú escuchas el mensaje de salvación y crees en Él. El problema es que muchos, aún después de haber creído y confesado de que Jesús es el Señor y de que solamente en Él hay salvación y vida eterna, siguen dudando. Romanos 8:16 dice que el Espíritu Santo mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y también puede haber una confusión con respecto al tener el Espíritu Santo y ser llenos del Espíritu Santo, que son dos cosas totalmente diferentes. Déjame decirte una cosa, todos hemos creído en el Evangelio de salvación, hemos recibido el Espíritu Santo, pero no todos estamos llenos de Él. ¿Recuerdan ustedes los requisitos que relata Hechos 6,
una vez que las necesidades habían aumentado en la iglesia primitiva y que necesitaban diáconos, ¿cuál era una de las características precisamente de esos diáconos? Que fueran llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. No todos llenaban esos requisitos. Muchos eran creyentes, habían aceptado el mensaje de salvación, pero no todos eran llenos del Espíritu Santo. ¿Cuál es la diferencia, pastor? Cuando tú inflas un globo y lo llenas de aire y tú dices, ya está pero le cabe más. Y el globo sigue creciendo y le cabe más. Así es el Espíritu Santo en nosotros. Él habita ya en ti y en mí desde el momento en que tú y yo creímos ese mensaje. Está en nosotros. Pero la llenura viene dependiendo de una vida atendida en una relación con el Señor constante. El estar conectados con Dios todos los días. El tener una comunión con el Señor. En meditar en su palabra. En obedecer sus mandamientos. Ahí viene la llenura. ¿Me entienden? Ahí viene la llenura. Por eso es que hay personas que tú hablas con ellas y desde el momento en que tú hablas con ellas te das cuenta de que esa persona vive con Dios. Que esa persona está activa en las disciplinas, porque su plática está llena de eso. Amén. Su plática está llena de eso. El simplemente oírla te edifica. El simplemente oír a esa persona te fortalece, porque está llena del poder del Espíritu Santo de Dios. Hay un respaldo espiritual, hay una llenura. Pero hay otras personas que aunque son creyentes te das cuenta de que están vacías. Es más, hasta dudas de que son creyentes. Porque han limitado su vida cristiana solamente a una experiencia de escuchar y de creer. Pero ahí quedado. Y no han seguido creciendo. Y no se han seguido llenando. Y han caído en descuidos. Y hoy quizás se encuentren secos. Ay, amén. El Espíritu Santo nos habla, Lo importante de atender. Lo mismo sucede con el predicador. Un predicador con conocimiento y entendimiento de la palabra puede ser muy elocuente. Pero hay predicadores que ni son tan elocuentes ni tan estudiados, pero que tienen una vida íntima con el Señor y que simplemente al escuchar un mensaje de ellos te das cuenta de que están llenos del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es poder. ¿Qué le dijo el Señor a sus discípulos? ¿Y recibirán qué? Poder. Recibirán poder. Cosas que en su humanidad no van a poder hacer, solamente lo van a poder hacer con el poder del Espíritu Santo de Dios. Y nuestra vida espiritual solamente la vamos a poder nosotros llevar en ese desarrollo que Dios quiere cuando estamos llenos del poder del Espíritu de Dios. Crecer, afianzarnos, madurar, dar fruto. Ser de edificación para los demás, ser de bendición para los demás, solamente lo vamos a poder hacer cuando estamos llenos de ese poder. Hay
gente que piensa, no, es que yo tengo muchos años en el Evangelio, pero puedes tener muchos años, pero estar apartado. La verdad es que la llenura del Espíritu Santo se nota en el carácter de una persona, en su manera de vivir, en su manera de hablar, de estar activo en las disciplinas espirituales. Debemos de tener cuidado de no caer en el conformismo. Ya creí, ya escuché y eso es suficiente. El Espíritu Santo nos sella, pero también el Espíritu Santo quiere que nosotros sigamos viviendo una vida en comunión con Él. El Espíritu Santo es la garantía de nuestra redención, es la cuarta obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la garantía de nuestra redención, Efesios 1:14. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios, de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. ¿Qué es la garantía? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es dado al creyente como garantía de esa herencia. ¿Cuál herencia? No que te vas a sacar la lotería, no que vas a tener una casa de tus sueños, no que vas a tener un carro, no que vas a ser próspero en este mundo. No, esa no es la herencia. Es una herencia espiritual, mucho más valiosa que cualquier cosa que tú puedas ver terrenalmente hablando. Estamos hablando de una herencia eterna, gloriosa, en el reino de los cielos, nuestra eternidad con el Señor. ¿Cómo sé que yo soy salvo y soy heredero de esas promesas? Es porque tengo el Espíritu Santo y Él es mi garantía de esa herencia. Ahora el problema es que muchos podemos caer en la confusión de pensar de que el hecho de estar en este lugar llamado templo, llamado iglesia, comunidad de fe, eso ya me hace merecedor de esa herencia. Y la verdad es que esa herencia es solamente para sus hijos, para su pueblo. Por eso es que es importante entender y tener una conciencia de que si tú y yo hemos nacido de nuevo, amén. Romanos 8:17 dice, y si somos sus hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Amén. Así que si tú y yo tenemos esa certeza, gózate, gózate. Porque por medio del Espíritu Santo hay una garantía de esas promesas y de esas herencias. Amén. ¿Estás gozoso? Pues díselo a tu cara que estás gozoso. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Puede haber personas que duren asistiendo años a una iglesia y no haber tomado la decisión de comprometerse con Dios y hacer una decisión de cambio de vida. Como lo dije antes, es solamente por aceptar este evangelio, escuchar este evangelio de salvación y creer en él. Hay muchos beneficios, claro, pero también hay una gran responsabilidad de parte nuestra. El hecho de estar en este lugar y rodearnos de cristianos y aprender a hablar como los cristianos, como las aleluyas decían en mi rancho, e incluso aprender alabanzas como ellos cantan, no nos hace verdaderos discípulos de Jesús. Porque podemos ser buenos imitadores, ¿verdad? Vengo a la iglesia, igual como vienen toda esta bola. Canto lo mismo que cantan toda esta bola. Hablo como hablan ellos. Dios te bendiga, Dios te guarde. ¿Cómo te sientes bendecido? Aleluya, levanto las manos. Pero eso no me hace un hijo de Dios. Eso no me hace realmente una persona que ha nacido de nuevo. Y si no, ve la historia de Judas.
Judas anduvo 3 años con Jesús y practicó las mismas cosas que practicaron sus compañeros, sus discípulos. Y estuvo activo, pero era el hijo de perdición. Yo no estoy diciendo que aquí hay un Judas, no me malentienda. Por favor, no venga y me dé un beso en la mejilla, porque entonces se va a evidenciar. A lo que yo voy es que no podemos nosotros resumir nuestra vida cristiana a simplemente prácticas. Porque nosotros mismos podemos caer en ese engaño. Vengo, practico, simulo que soy la iglesia, pero una vez saliendo de aquí, no quiero nada con lo que tenga que ver con la iglesia. Y vivo fuera de lo que Dios me pide a mí con respecto a ser el reflejo de una persona que vive en la luz de Cristo. Si ustedes dicen que son de Cristo, vivamos como hijos de luz, para que las otras personas vean en nosotros las buenas obras que solamente los hijos de Dios tienen, y que por medio de ellas, con nuestro testimonio, ellas también puedan creer. Esa decisión va acompañada de obras que dan evidencia de un verdadero arrepentimiento, de un nuevo nacimiento. La mayor evidencia no es aprender a hacer vida de creyentes entre estas 4 paredes, porque hay quienes aquí adentro podemos dar una buena apariencia. Pero nuestro testimonio es la mayor evidencia. Y última es, el Espíritu Santo nos confirma que somos parte del cuerpo de Cristo. Primera de Corintios 12:13 dice, entre nosotros, unos son judíos y otros no lo son. Algunos son esclavos y otros son personas libres, pero todos fuimos bautizados por el mismo Espíritu Santo para formar una sola iglesia y un solo cuerpo. A cada uno de nosotros Dios nos dio el mismo Espíritu Santo. Amén. Los creyentes fuimos bautizados por un mismo Espíritu para formar una sola iglesia y un solo cuerpo. Esto significa que todo creyente llevado por el mismo Espíritu Santo a estar unido a ese cuerpo que es la iglesia. Y aquí Pablo debe de ser muy claro sobre no importar si eran judíos en ese momento, porque los judíos pensaban que ellos tenían una franquicia única para ir al cielo, ¿verdad? Ellos decían que era la única nación que se iba a salvar, y Pablo tiene que ser muy claro y decir, seas judío o seas griego, lo que seas, todos hemos sido alcanzados, todos hemos sido bautizados con un mismo espíritu. Y a todos se nos dio a beber el mismo espíritu. Y por el mismo espíritu todos estamos unidos para formar una sola iglesia. Porque a veces de repente nos creemos la última coca en el desierto. Y decir, somos la mejor iglesia. No. Todos los creyentes de todo el mundo que han sido redimidos por la sangre del Cordero, somos parte del mismo cuerpo y de la misma iglesia. Amén. Sean esclavos o sean libres, porque en aquel tiempo había esclavos. Hoy solamente somos esclavos de nuestras esposas, pero... Y aquí lo que Pablo resalta es que a todos el Espíritu Santo nos llevó a formar un solo cuerpo. ¿Recuerdan ustedes el desacuerdo que tuvo Pablo con Pedro? Porque Pedro no sabía si era en qué equipo estaba, si con los gentiles o con los judíos. Y Pedro fue convencido para llevar el evangelio de la gracia. Miren, si hay alguien que realmente debería haberse jactado de ser judío
y ser practicante del judaísmo. Ese era Pablo, perseguidor de cristianos, conocedor de la ley, fariseo de fariseos. Sin embargo, cuando el Señor lo alcanzó camino a Damasco, cambió su vida completamente y aceptó el evangelio de la gracia y que solamente hay salvación en Jesucristo. Y se los compartió a esos radicales judíos como Pedro, y Pedro fue convencido también de ese evangelio de gracia. Y también le ayudó después también a compartir ese evangelio a los demás. Pero una vez que se juntaban los judíos y los gentiles en un mismo lugar, Pedro no sabía para dónde agarrar y agarraba para con los judíos. Ya no abrazaba a los gentiles, los veía de lejitos nada más. Ya no se echaba el lonche con ellos que se echaba cuando no estaban los judíos. Y Pablo le dice: oye, Pedro, ¿qué te está pasando? Si todos somos hijos de Dios, a todos nos ha alcanzado el mismo evangelio, todos hemos nacido de nuevo, todos somos un solo pueblo. Déjate de cosas, Pedro. Pablo tuvo que exhortar a Pedro. El cuerpo de Cristo no está dividido por grupos o clases sociales, ni por edades, ni posiciones. El cuerpo es solamente uno y es dirigido por un mismo espíritu. No es bíblico el cristiano que quiere ser iglesia de una manera aislada y solitaria, ni el creyente que piensa que Dios lo llamó a vivir de esa manera. Es muy común hoy ver a parejas que una vez que se casan viven de una manera en su burbuja, aislados de todo lo que significa ser parte de una comunidad de fe. Es más, se está levantando una nueva doctrina que dicen que no necesitan asistir a una iglesia para ser la iglesia. No necesitan congregarse en ningún lugar y seguir siendo la iglesia. Ese es un engaño de Satanás. Porque la iglesia es un cuerpo formado por diferentes miembros, pero es un cuerpo. Y el Señor nos ha llamado para que esa iglesia, ese cuerpo esté unido en un mismo espíritu. ¿Se imaginan ustedes que de repente me amputaran este dedo meñique y que este dedo meñique pudiera hablar? Y que aisladamente le preguntaran: ¿quién eres tú? Soy el cuerpo del pastor Palazuelos. No eres el cuerpo del pastor Palazuelos. Eres simplemente un miembro. Pero así como estás aislado, va a llegar el momento en que te vas a secar y no vas a servir más que para que te tiren en la basura. Porque separado de este cuerpo estás fuera del funcionamiento y del propósito para lo cual fuiste unido a este cuerpo. Así que no te puedes sentir el cuerpo separado de este. Lo mismo sucede con el creyente. El Señor nos llamó a ser parte de un mismo cuerpo. El Señor nos llamó a ser miembros de un solo cuerpo. Miren lo que dice el último pasaje, que con esto termino. Efesios 4, versículo 15 al 17. En cambio, dice, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayude a que las demás se desarrollen. Y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Amén. Un creyente no puede crecer ni desarrollarse si está aislado del cuerpo. Eso es mentira. Eso es mentira. Un miembro no puede ser pastoreado por su pastor si está aislado del cuerpo. Miren, durante la pandemia hubo muchas personas que se unieron a Vida Abundante por medio de los online que hacíamos. Nos veían de Chiapas, de Veracruz, del DF, de otros países, de Venezuela, de España, de todos lados.
Durante un año consecutivo estuvimos nosotros haciendo transmisiones, casi 4 o 5 transmisiones a la semana. Aquí lo hacíamos acá, o cuya, donde fuera. Yo creo que saturamos mucho a la gente de nuestra iglesia. Pero hubo gente de afuera que comenzaron a hablarme a mí y a mandarme textos y decirme: pastor, ahora yo soy su ovejita. Ahora yo soy parte de su iglesia. Yo le dije: no, tú no puedes ser parte de la iglesia, de nuestra congregación, porque tú necesitas ser pastoreado o pastoreada. Y yo no puedo pastorear a alguien a larga distancia. ¿Usted cree que se puede pastorear a larga distancia? No se puede. No se puede pastorear a larga distancia. ¿Y cómo puedo yo ayudar a una persona cuando está pasando por momentos difíciles? ¿Cómo puedo exhortar a una persona cuando está en pecado y disciplinarla a larga distancia? No se puede pastorear a larga distancia. No se puede instruir, enseñar y corregir a larga distancia. Yo no pudiera haber sido padre a larga distancia de mis hijos. Hijos, ahora que nacieron ustedes, váyanse a vivir con sus abuelos y yo voy a seguir siendo su padre y los voy a instruir y los voy a guiar a larga distancia. No se puede. Necesitamos estar cerca de ellos. Lo mismo sucede con un miembro de una iglesia, con un miembro de un solo cuerpo. No podemos nosotros estar separados del cuerpo. Miren, cuando a mí me invitan a predicar a otros lugares, yo me siento bien, me tratan bien, me hacen sentir bien, me hacen sentir bienvenido. Vele pasando a Imael porque si no, no voy a parar. Me hacen sentir bienvenido, me hacen sentir acobijado cuando nos invitan a predicar a otros lugares. Pero la verdad es que en ningún lugar me siento tan bien como en mi propia casa. En ningún lugar me siento tan bien. Porque este es mi lugar. Porque esta es mi casa. Porque yo los conozco a ustedes y ustedes me conocen a mí. Yo los llamo por sus nombres y ustedes también me pueden llamar por mi nombre. Un miembro no puede crecer ni desarrollarse saludablemente, ni funcionar en el propósito para lo cual el Señor lo llamó, si no está conectado al cuerpo. Y es el Espíritu Santo el que hace esa obra de darnos ese sentido de pertenencia, de que ahora somos parte del mismo cuerpo de Cristo. Amén. Voy a pedir que te pongas sobre tus pies, por favor.